Hola, ¿cómo están? Bueno, esta semana vamos a hablar sobre el sistema nervioso, ¿ok? Vamos a conocer cómo está dividido, qué estructuras lo componen, cuáles son sus funciones principales y cuál es la importancia del sistema nervioso en nuestro organismo. Muy bien, pues como tal, el sistema nervioso permite al organismo reaccionar frente diversas situaciones o cambios que se producen en el medio ambiente o en el medio interno, es decir, medio exterior y medio interior, nuestro organismo, ¿ok? Además de que controla e integra diversas actividades del organismo, como la circulación y la respiración. Entonces, como tal, pues, a grandes rasgos, pues, nos va a ayudar, ahorita lo vamos a ir viendo, más detalladamente, pero como tal nos va a ayudar. Dice que se refiere a los cambios que se producen en el medio ambiente, es decir, pues, nos va a ayudar o va a ayudar a nuestro organismo a reaccionar frente a estos, factores externos que pueden provocarnos un daño, por ejemplo, o que condicionan un factor de riesgo para nosotros y que gracias a esta reacción de de nuestro sistema nervioso, pues nos va a ayudar a protegernos o a ayudarnos a defendernos de ciertas situaciones, así como dentro de nuestro organismo o en nuestro medio interno, ¿ok? Entonces, y que bueno, como tal le va a dar vida a cada uno de nuestros órganos y sistemas. Y ya lo vamos a ver. Muy bien. Eh, de manera descriptiva, el sistema nervioso se va a dividir estructuralmente en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Ok, el sistema nervioso central está compuesto por encéfalo y médula espinal, y el sistema nervioso periférico, pues lo compone como tal el resto del sistema, lo que no compone el central. Es decir, pues médula y encéfalo solo es del sistema nervioso central. Y como tal, los nervios periféricos, que lo vamos a ver más detallado, son los que componen el sistema nervioso periférico, ¿ok? Entonces, tenemos de una manera estructural, que se van a dividir así, y de una manera funcional, que como tal funcionalmente se va a dividir en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Cada uno de estos tipos de sistemas pues va a tener una función específica que nos va a ayudar con lo que ya mencionamos, con esta parte de pues las reacciones de nuestro organismo, con la función propiamente de nuestros órganos, de nuestros vasos sanguíneos, de nuestros tejidos, ¿ok? Ok, entonces, pues como tal, el sistema nervioso va a estar estructurado o va a estar compuesto por diferentes tipos celulares que una muy conocida, muy famosa, que todos hemos escuchado en algún momento o que todos conocemos, son las neuronas. Esta célula neuronal se considera la unidad estructural o básica del sistema nervioso, ¿ok? Entonces, sus células principales es la neurona y la neuroglía, que son células propiamente de la glía, que sirven de soporte a las neuronas, ¿ok? Entonces, prácticamente la célula funcional de nuestro sistema nervioso es la neurona, ¿ok? Entonces, sabemos que la neurona está estructurada como tal eh, por un cuerpo celular que lo conocemos como axón, que tiene prolongaciones y que estas son extensiones de este cuerpo celular y que se llaman dendritas, ¿ok? Estas prolongaciones se llaman dendritas y que las podemos ver ahí en la parte superior izquierda. Obviamente cada una de estas partes pues tiene una función específica, pero aquí les estoy presentando como tal la estructura de la neurona, ¿ok? Entonces, y tenemos, bueno, tiene el axón, que es como les digo el cuerpo celular, y que van a llevar los impulsos hacia y desde el cuerpo celular respectivamente, ¿ok? Entonces van a ir transmitiendo toda esta parte, toda esta estructura transmite estas señales o estos impulsos nerviosos. Muy bien. Entonces, como tal, vamos a ver más adelante, pero las neuronas pueden estar formados por mielina,
que es una capa de sustancia lipídica y proteica, ¿ok? Entonces, como tal, estas sustancias, lípidos y proteínas, van a formar una vaina de mielina que va a recubrir ciertos axones. Hay neuronas que tienen estas vainas de mielina, pero hay unas que no, ¿ok? Y esto va a aumentar considerablemente la velocidad que conducen los impulsos. Entonces vamos a conocer, bueno, y si se dan cuenta, entonces ahí tenemos la imagen, tenemos la dendrita, el cuerpo celular, que es lo de la parte del medio, el cono axonal, que es desde donde va a empezar la colita o el axón, y la terminal axonal, perdón, ¿ok? Entonces, bueno, este como tal es la neurona en sí. Y vamos a conocer dos tipos de neuronas. Tenemos las neuronas motoras multipolares y las neuronas sensitivas pseudomonopolares, ¿ok? Entonces, las neuronas motoras multipolares van a poseer dos o más dendritas, es decir, porque dice multipolar, ¿ok? Y si lo vemos en la imagen que está en la parte derecha, tenemos el soma, la parte unipolar y bipolar. Unipolar porque solo tiene un polo, propiamente dicho, y bipolar o multipolar porque va a tener varios polos, ¿ok? Entonces, como tal, todas las neuronas motoras que van a controlar los músculos esqueléticos y las que componen el sistema nervioso autónomo son neuronas multipolares, ¿vale? Entonces, como tal, multipolares porque tienen diferentes terminaciones o diferentes ramos colaterales y son el tipo más habitual de neurona en el sistema nervioso, ¿ok? Y tenemos las neuronas sensitivas pseudomonopolares, que estas poseen una corta prolongación que aparentemente es única. Y se dice pseudo precisamente por eso, porque aparentemente es única, pero que en realidad se considera que es doble y que se extiende desde el cuerpo celular, ¿ok? Y esta prolongación se separa en una prolongación periférica, que como tal va a conducir los impulsos desde el órgano receptor. Por ejemplo, sensores del tacto, el dolor o la temperatura en la piel, hacia el cuerpo celular y una prolongación central que continúa desde el cuerpo celular hasta el sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, como tal, los cuerpos celulares de las neuronas se localizan fuera del sistema nervioso central, en los ganglios sensitivos, y obviamente, por lo tanto, van a formar parte del sistema nervioso periférico. ¿Ok? Entonces, como tal, las neuronas se van a comunicar entre sí, entre ellas mismas, es decir, una neurona con otra, y esta comunicación nosotros la conocemos como sinapsis, ¿ok? Entonces, esta comunicación neuronal, una neurona con otra neurona, se comunican y entonces forman, o a esta comunicación se le conoce como sinapsis o puntos de contacto interneuronales. Entonces, la comunicación se produce por medio de neurotransmisores, sustancias químicas liberadas o secretadas por una neurona que pueden excitar o inhibir a otra. ¿Ok? Entonces, como tal, esta comunicación se produce por medio, pues como ya les dije, neurotransmisores, que son sustancias químicas, como la adrenalina, por ejemplo, que es un neurotransmisor, y que estas tienen esta capacidad tanto de excitar como de inhibir, es decir, van a favorecer que se haga algún tipo de movimiento o van a evitar que se haga algún tipo de movimiento de situación. Y, ok, entonces tenemos las células de la neuroglía, que estas son, pues se considera que aproximadamente 5 veces más que las neuronas. Y estas se consideran que son células no neuronales y que a su vez no son excitables y que constituyen un componente principal del tejido nervioso, ¿ok? Entonces, como tal, es como si ayudaran a las neuronas a aislar, a nutrir a estas mismas, ¿ok? Entonces, en el sistema nervioso central, esta neuroglía, pues se va a incluir
un elemento que se llama oligodendroglía, que son los astrocitos, y las células ependimarias. Ay, no sé qué sea. A ver, Hola, ¿cómo están? Esta semana vamos a hablar sobre el sistema nervioso, ¿ok? Vamos a conocer cómo está dividido, qué elementos lo componen, cuáles son sus funciones principales y cuál es la importancia dentro de nuestro organismo, ¿ok? Bueno, como tal, el sistema nervioso permite al organismo reaccionar frente a cambios continuos que se van a producir frente al medio ambiente y al medio interno, ¿ok? O sea, dentro de nuestro propio organismo. Es decir, pues obviamente día con día estamos expuestos a estos cambios diversos pues, en el ambiente, frío, calor, principalmente, ¿no? Texturas, por ejemplo. Entonces, eh, el sistema nervioso como tal nos va a dar o le va a dar la capacidad a nuestro cuerpo de reaccionar frente a estímulos que pueden ser dolorosos, que pueden ser de temperatura, por ejemplo. Es decir, si yo voy a tocar algo que está caliente, pues al momento de yo tocar me va a dar el reflejo de quitar mi mano, ¿no? Entonces prácticamente el sistema nervioso nos ayuda a esa parte. Y así muchas otras funciones que también le va a dar vida a todos nuestros órganos, a todos nuestros músculos, que junto con nuestros paquetes, por ejemplo, vasculares, venas y arterias que irrigan y nutren a nuestro cuerpo, pues también el sistema nervioso pues va a fomentar o va a formar parte de esta nutrición que pues como tal le va a dar vida a todo nuestro demás organismo, ¿ok? Bueno, pues como tal se va a dividir el sistema nervioso de una manera estructural en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por encéfalo y médula espinal. Y el sistema nervioso periférico se compone de ganglios y de los nervios periféricos. ¿Ok? Entonces, lo vamos a ver más detallado más adelante, pero como tal quiero que les quede claro que hay una división estructural y una división funcional. ¿Ok? Entonces, la estructural como tal, pues es la composición del encéfalo y la médula espinal y el sistema periférico, pues todos los nervios que lo componen. Y tiene una división funcional que prácticamente se va a dividir en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Y que les digo, lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces, la estructura o la parte estructural fundamental o básica del sistema nervioso es la neurona. ¿Ok? Entonces, aquí están viendo en esta imagen una neurona y podemos ver sus estructuras o cómo está dividida, ¿ok? Cómo está compuesta esta neurona, que es la base fundamental o la célula fundamental del sistema nervioso. Ok, entonces la neurona está compuesta de un cuerpo celular, que si se dan cuenta es como lo más redondito que podemos ver, ¿ok? Ese cuerpo celular puede tener varias prolongaciones que hacia su parte superior, que se le conocen como dendritas. ¿Ok? Cada una de estas estructuras o de estas partes de la neurona pues va a tener una función específica. Ahorita vamos a conocer prácticamente cómo está estructurada para que cuando hablemos de la neurona ustedes ya tengan en su mente esta estructura o esta imagen, ¿ok? Entonces prácticamente estas prolongaciones se conocen como dendritas y seguido del cuerpo celular, que es todo lo redondito, tenemos o vamos a encontrar el cono axonal, que es la parte en la que inicia esta parte del cuerpo de la cola. Y
Posteriormente tenemos el axón. El axón es esta parte o este cuerpo del seguido del cono axonal, que es la prolongación más larga, ¿ok? Este axón también tiene terminaciones que pueden ser diferentes, terminaciones muchas, y que ahorita vamos a ver la diferencia, y que se llaman así, terminaciones axonales, ¿ok? Muy bien, vamos a tener diferentes tipos de neuronas. Neuronas motoras multipolares. Esto quiere decir que van a poseer dos o más dendritas y un solo axón. Acuérdense que el axón era como la colita más larga y las dendritas son las terminaciones o las prolongaciones del cuerpo celular hacia arriba o de la parte superior. Entonces, estos multipolares quiere decir que van a tener dos o más dendritas que pueden tener uno o más ramos colaterales. Y estos tipos de neuronas van a ser el tipo más habitual o más frecuente o de mayor cantidad de neuronas en el sistema nervioso, ¿ok? Como tal, el sistema nervioso central o periférico. Porque a pesar de que sea, de que lo hayamos dividido en sistema nervioso central y periférico, los dos tipos de sistema nervioso van a tener las mismas neuronas, ¿ok? Y podemos ver otro tipo de neuronas que son las sensitivas pseudomonopolares. Estas se caracterizan por poseer una cola corta o una sola prolongación más bien y que se considera que, que aparentemente es única, pero que en realidad es doble. Se extiende desde el cuerpo celular, ¿ok? Y esta prolongación común se separa en una prolongación periférica que va a conducir los impulsos desde el órgano receptor. Es decir, por ejemplo, sensores del tacto, el dolor o la temperatura en la piel, hacia el cuerpo celular y una prolongación central, que continúa desde el cuerpo celular hasta el sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, como tal, estos cuerpos celulares pseudomonopolares están localizadas o están localizados fuera del sistema nervioso central, por lo tanto, forman parte solo del sistema nervioso periférico, ¿ok? Entonces, las neuronas motoras multipolares las vamos a encontrar tanto en sistema nervioso central como en sistema nervioso periférico. Y las sensitivas pseudomonopolares, que se consideran que son únicas, pero pues sabemos que tienen dos, principalmente van a estar en el sistema nervioso periférico, ¿ok? Eh, ok. Y bueno, en la imagen que tenemos ahí podemos ver unas neuronas que tienen, si se dan cuenta, la bipolar tiene las terminaciones o las prolongaciones, diferentes prolongaciones, y eso se considera bipolar. La unipolar porque solamente tiene una, pero es lo que les decía que aparentemente son dos, y que el soma, por ejemplo, nada más es el puro cuerpo celular, ¿vale? Ok, las neuronas se van a comunicar unas con otras o van a tener una comunicación entre sí. Esta comunicación la conocemos como sinapsis o puntos de contacto interneuronal, ¿vale? Esta comunicación se produce por diferentes químicos que son llamados neurotransmisores. Estos químicos, bueno, son sustancias químicas que son liberadas o secretadas por una neurona y que puede excitar o inhibir a otra. Es decir, va a ayudar a que o va a favorecer que se sintetice algo o que se produzca un movimiento. Es decir, de acuerdo a la especialización que tenga, va a mandar la señal, ¿ok? Entonces, prácticamente una neurona tiene la capacidad de liberar esta sustancia que va a ayudar tanto a favorecer o excitar algo en la otra neurona
o a inhibir o detener una acción en la neurona, ¿vale? Entonces, prácticamente este es el proceso de sinapsis. Ahora, las células de la neuroglía. La neuroglía como tal va a estar tanto en sistema nervioso periférico como en sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, la neuroglía como tal está formada por diferentes células. Por ejemplo, en el sistema nervioso central podemos encontrar células de la oligodendroglía, los astrocitos, células ependimarias y la microglía, ¿ok? Que son células gliales pequeñas. Y en el sistema nervioso periférico, la neuroglía como tal va a estar comprendida o va a contener células satélites, también va a contener los ganglios del sistema nervioso autónomo y las células de Schwann, que estas son muy importantes y más adelante las vamos a conocer. Que le conocen también como neurilema, ¿ok? Entonces, les menciono o les repito, las células de la neuroglía las vamos a encontrar tanto en sistema nervioso periférico como en sistema nervioso central. Ok, vamos a conocer como tal el sistema nervioso central, cuáles son sus funciones principales y los componentes, ¿ok? Entonces, como tal, el sistema nervioso central se va a encargar de integrar y coordinar las señales nerviosas de entrada y de salida y lleva a cabo funciones mentales superiores como el pensamiento y el aprendizaje. ¿Por qué dice de entrada y de salida? Ok, por ejemplo, em, cuando se va a realizar un... Ok, dentro de sus funciones principales, el sistema nervioso central integra y coordina las señales nerviosas de entrada y de salida y lleva a cabo funciones mentales superiores como el pensamiento y el aprendizaje. ¿Ok? Un núcleo, por ejemplo, es un acúmulo de cuerpos de neuronas en el sistema nervioso central. Unas de fibras nerviosas, que son los axones dentro de este sistema nervioso central, van a conectar núcleos de la corteza cerebral y que se conocen como un tracto de la corteza cerebral. El encéfalo y la médula espinal se va a componer de sustancia gris y sustancia blanca, ¿ok? Entonces, como tal, la composición del sistema nervioso es principalmente encéfalo y médula espinal, ¿vale? ¿Y qué es lo que compone a su vez estos? Una sustancia gris y una sustancia blanca, ¿vale? En los cortes transversales, cuando se hace un corte transversal de médula espinal, la sustancia gris presenta una forma parecida a una H. Esa es la que vamos a ver. ¿Y qué va a ser la sustancia gris? ¿Vale? Que va a estar envuelta por una matriz de sustancia blanca. ¿Ok? Los puntales de la H son los cuernos. Y aquí en estos cuernos grises y van a ser dorsales y anteriores, derechos e izquierdos. ¿Ok? Entonces, como tal, vamos a tener también, o va a estar compuesto de meninges y líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Estas meninges y el líquido cefalorraquídeo pues van a rodear como tal el sistema nervioso central y que a su vez lo van a proteger. Es decir, estas estructuras o estos elementos son los que le van a brindar protección a nuestro sistema nervioso central. Como tal, pues el encéfalo y la médula espinal pues se van a hallar íntimamente recubiertos en su superficie externa por la capa meningia más interna y una fina cubierta transparente que se conoce como pía madre. Y el líquido cefalorraquídeo se va a hallar entre la pía madre y la aracnoides. Y si lo podemos ver, ahí está el dibujito. Entonces tenemos las meninges, que es la dura madre, aracnoides y pía madre. Y entre estas dos, entre la pía madre y la aracnoides, vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo.
por ejemplo, la pía madre y la aracnoides, arriba de la pía madre y del aracnoides va a estar la dura madre, que esta dura madre se considera ser una capa gruesa y firme. Entonces, prácticamente esta pía madre, perdón, la dura madre va a estar relacionada con la cara interna de los huesos del neurocráneo que va a ser circundante, ¿ok? Entonces, prácticamente la dura madre de la médula espinal va a estar separada de los huesos de la columna vertebral por un espacio epidural. Este espacio epidural es lleno de tejido adiposo, que prácticamente le da esta protección o le da esta característica de protección, ¿vale? Ok, y ahí pues ahí pueden ver la imagen. Entonces, si se dan cuenta, tenemos la piel, por debajo de la piel tenemos aponeurosis, abajo de la aponeurosis pues vamos a tener periósteo, que es la primer capa del hueso. Posteriormente pues tenemos todo el hueso, que es lo que conforma nuestro cráneo, y abajo de nuestro cráneo tenemos las meninges, que son estas capas que van, primero vamos a encontrar la dura madre, posteriormente encontramos la aracnoides, y entre la aracnoides y la siguiente capa vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo, que es la pía madre, ¿vale? Entonces prácticamente estas capas, y si se dan cuenta son muchas, son las que van a proteger nuestro encéfalo y nuestra como tal, toda nuestra médula espinal, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, pues son capas importantes que incluso si se llegan a lastimar, lesionar, pues ponen o comprometen como tal todo nuestro sistema nervioso. O incluso hay infecciones que se pueden dar que al simple hecho de lastimar nuestras meninges, pues comprometen como tal nuestro encéfalo y que puede ser causa de vida o muerte, ¿ok? Muy bien, esto fue lo que ya les dije, que son los núcleos, que es un acúmulo de cuerpos de neuronas en el sistema nervioso central. Y tenemos tractos, que son haz de fibras nerviosas dentro del mismo sistema nervioso central que conectan núcleos de la corteza cerebral cercanos o distantes y que le conocemos así como tractos, ¿vale? Y que van a formar parte de nuestro vocabulario porque vamos a estar hablando de ellos. Ok, entonces mencionábamos que la sustancia gris y la sustancia blanca la vamos a encontrar en esta parte del, como tal, de los cuerpos de las neuronas. Y la sustancia gris son los cuerpos de las neuronas que constituyen como tal estos cuernos, o que les conocemos como cuernos, por ejemplo, que al hacerle un corte transversal lo vamos a ver en forma de H. Y la sustancia blanca, que son los sistemas de tractos de fibras de interconexión, como tal los que la van a formar, ¿ok? Y que bueno, también tienen diversas funciones. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson o enfermedad de Alzheimer, esta sustancia tanto gris como blanca se van perdiendo o degenerando, ¿vale? Ok, y aquí tenemos la imagen de esta trazo, es un trazo transversal de la médula espinal como tal. Entonces, si se dan cuenta, la sustancia blanca es todo, pues como tal, su nombre lo dice, es blanco, y la sustancia gris es lo que veíamos como en forma de H, y que íbamos a ver como estos cuernitos, ¿ok? Estos cuernos que forman parte de la sustancia gris, que, y bueno, se dan cuenta, también tenemos las meninges, que es la pía madre, la aracnoides, y la dura madre, y acuérdense que entre la aracnoides y la pía madre es donde vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Entonces, vean, se dan cuenta, ese es un corte transversal, en la que vamos, pues bueno, vamos a ver ahí el cuerno de la sustancia gris, que conocemos como astas, por ejemplo, y que pues también tienen mucha importancia, ¿vale? Que vamos a ver más adelante. Ok, vamos a ver el sistema nervioso periférico,
que este se va a componer de fibras nerviosas y cuerpos celulares que son situados fuera del sistema nervioso central, es decir, todo lo que no pertenece al sistema nervioso central va a ser el sistema nervioso periférico, ¿ok? Como tal, este sistema nervioso periférico va a estar organizado en nervios que conectan el sistema nervioso central con las estructuras periféricas como tal, ¿ok? Entonces, una fibra nerviosa va a constar de un axón y un neurilema, y el tejido conectivo endoneuronal circundante, ¿ok? Entonces, prácticamente habíamos mencionado que el neurilema estaba formado por membranas de las células de Schwann, que les dije que iban a ser muy importantes. Estas células de Schwann rodean inmediatamente el axón y lo van a separar de otros axones. Entonces, prácticamente le da su característica, que los va a hacer nervios o fibras nerviosas mielinizadas o fibras nerviosas amielínicas. ¿Ok? Entonces, la característica o quien les da esta característica de ser fibras nerviosas mielinizadas o amielínicas son las células de Schwann. ¿Ok? Entonces, como tal, el neurilema de las fibras nerviosas mielinizadas, pues va a consistir precisamente en estas células de Schwann específicas para un determinado axón. O sea, es decir, estas células van a rodear un solo axón y que van a estar organizadas en una serie continua que van a envolver de alguna manera este axón y que le van a dar la característica de ser fibras nerviosas mielinizadas. ¿Ok? Y ahora, las amielínicas están formadas por células de Schwann que no componen una serie aparente, es decir, pues no van a estar envolviendo esta parte del axón y que van a haber muchos o múltiples axones que van a estar separados por el citoplasma de cada célula. Y esta célula de Schwann no va a producir mielina, entonces como tal se considera que estas fibras nerviosas amielínicas no están recubiertas por células de Schwann y como tal, por ejemplo, los que podemos encontrar son los nervios cutáneos, que son los que más tenemos más, o sea, los que vamos a encontrar más sin mielina, ¿vale? Entonces, cada uno de estos pues va a tener sus características importantes y su función importante dentro del sistema nervioso central. Ahora vamos a encontrar diferentes tipos de nervios. Como tal, los nervios que están en el sistema nervioso central van a conectar a este sistema nervioso con las estructuras periféricas y forman un haz de fibras nerviosas fuera del mismo sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, los nervios de mayor tamaño son conocidos como acúmulos de fibras o amontonadas, o también los conocemos como fascículos, que son presentes en los nervios más grandes. Y también tenemos vasos sanguíneos, que estos vasos sanguíneos los conocemos como vasa nervorum. Estos vasa nervorum son como tal fibras que van a nutrir pues diferentes nervios o estas fibras nerviosas para precisamente dar que puedan cumplir su función, ¿vale? O sea, el mismo nervio va a nutrir o le va a dar vida a distintos músculos, pero a la vez los vasos sanguíneos necesitan nutrirlos o irrigarlos. Y este plexo o esta serie de vasos sanguíneos que lo van a irrigar son los vasa nervorum, así se conocen, son vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo está constituido un nervio. Un nervio va a estar, bueno, son bastante fuertes y resistentes porque sus fibras pues reciben soporte y protección de 3 coberturas de tejido conectivo que son muy importantes y que son muy conocidas. Una de estas capas es el endoneuro. El endoneuro va a rodear íntimamente las células del neurilema, que acuérdense que son las células de Schwann, y los axones. Entonces, esto va a proporcionar soporte y protección a los nervios o a las fibras nerviosas. Tenemos otra capa que es el perineuro, que esta es la capa de tejido conectivo denso
que va a englobar o envolver un fascículo de fibras nerviosas. Un fascículo es precisamente este conjunto de fibras nerviosas que va a constituir una eficaz barrera protectora. Y tenemos el epineuro, que es una lámina gruesa de tejido conectivo que va a rodear y englobar un haz de fascículos, formando la cobertura más externa del nervio, brindando protección y resistencia. Entonces tenemos endoneuro, que es la capa más interna, tenemos el perineuro, que le sigue al endoneuro, y tenemos el epineuro, que es la capa más externa, ¿ok? Y entonces, como tal, estas capas van a brindarle protección a nuestras fibras nerviosas. Ok, aquí les puse como la diferencia entre las fibras nerviosas mielinizadas y las amielínicas. Las mielinizadas, para que recuerden, pues son células de Schwann o son fibras nerviosas que están rodeadas por las células de Schwann, que son específicas para un determinado axón y que van a estar organizadas en series continuas, que precisamente le dan esta característica de ser mielinizadas o que forman esta capa continua. Y las fibras nerviosas amielínicas son células que también están formadas, son fibras que también tienen estas células de Schwann, pero que no componen una serie conjunta o aparente y que van a contener múltiples axones incluidos o por separado en el citoplasma de cada célula. Entonces, prácticamente esto les va a dar la característica de no formar esta capa de mielina. Ok, pues ¿cuál va a ser la importancia de las células de Schwann? Bueno, como les digo, pues les va a dar esta característica de ser productoras de mielina o darles este soporte y protección, ¿ok? Y entonces prácticamente, pues las células de Schwann van a servir básicamente para brindarles esta protección y soporte a los axones, a nuestras neuronas como tal, y que van a brindar como tal el aislamiento a los axones. Prácticamente pudieran imaginarse que es como una cinta de aislar en cada terminación nerviosa. Ok, aquí tenemos una estructura, bueno, podemos ver la imagen de una neurona en la que, bueno, ya conocemos la estructura general, que son los cuerpos celulares. Tenemos las dendritas, que son estas prolongaciones que van a salir del cuerpo celular. Y tenemos el axón. Y si se dan cuenta, el color azul que rodea esta parte del axón es la mielina o la región mielinizada. Hay otra parte en donde está el axón. Déjenme se lo señalo. Bueno, creo que no voy a poder, pero bueno. La parte amarillita, aquí está, donde dice axón, esta parte amarilla se considera una región amielínica. Esto quiere decir que no hay células de Schwann recubriendo esta parte de la neurona, ¿ok? O esta parte del axón. Y la región azul es la región en la que la célula de Schwann va a rodear estas fibras nerviosas, ¿ok? Y entonces la envuelve y le va a dar la característica de ser mielinizada.
Si se dan cuenta, donde dice núcleo de la célula de Schwann, ahí podemos ver cómo es una célula, tiene núcleo. Entonces, podemos encontrar el núcleo de la misma célula de Schwann. Y si se dan cuenta en la otra figurita, podemos ver igual, de la misma manera, el núcleo de la célula y al final la característica de ser mielínica. Entonces, una única célula de Schwann va a rodear varias fibras nerviosas amielínicas y entonces las va a convertir en fibras mielínicas. ¿Ok? Entonces, como tal, vamos a tener diferentes tipos de nervios en el sistema nervioso periférico. Ok, vamos a tener diferentes tipos de nervios en el sistema nervioso periférico. ¿Cuáles van a ser estos tipos de nervios? Pues vamos a tener nervios que van a ser de fibras aferentes o sus fibras de estos nervios van a ser aferentes, que se consideran como sensitivas, los cuales van a llevar los impulsos nerviosos al sistema nervioso central. Es decir, desde los órganos de los sentidos, por ejemplo, desde el ojo o desde el tacto o la mano, desde algo externo lo van a llevar o van a traducir esa información a nuestro sistema nervioso central y de los receptores sensitivos de diferentes partes del cuerpo. Entonces, la piel, los ojos, de todos nuestros órganos de los sentidos van a llevar la información de lo externo a lo interno. Es decir, estas fibras aferentes van a llevar la información sensitiva hacia lo interior o hacia lo más interno, que es el sistema nervioso central. Y las fibras eferentes son fibras motoras, de las cuales van a conducir los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hacia los órganos de los sentidos, es decir, van en sentido contrario. De lo más interno van a mandar la información a lo más externo. Entonces, prácticamente nuestras fibras motoras o eferentes me van a decir, por ejemplo, yo quiero mover mi pie porque ya me cansé o porque me estoy lastimando. Quiero mover mi pie, mi sistema nervioso central va a mandar la información hacia, hacia mi pie o hacia la parte exterior para que yo pueda mover mi pierna y quitarla. Y las fibras aferentes son prácticamente, o las sensitivas, son las que me van a ayudar a quitar mi mano cuando yo sienta que me estoy quemando. Es decir, la información va a empezar desde mi piel, desde que estoy sintiendo el cambio de temperatura, y entonces esa información en milésimas de segundo va a llegar, o bueno, va a emergir desde mi piel o desde mi dedo hasta mi sistema nervioso central, y entonces le va a mandar la señal de quitar mi dedo. Espero que entiendan esa parte. Una va de afuera hacia adentro, que son las aferentes o las sensitivas, de afuera hacia adentro de mi organismo, y las motoras o eferentes van de mi organismo interno o de la parte del encéfalo, del sistema nervioso central, hacia el sistema nervioso periférico, hacia afuera, ¿ok? Entonces esos son como los tipos nerviosos, los diferentes tipos de nervios, ¿ok? Ok, ¿cuáles van a ser las funciones de los vasos sanguíneos? Los vasos sanguíneos como tal tienen la capacidad de nutrir nuestras fibras nerviosas. Es decir, ya les comentaba, estos vasos sanguíneos se conocen como plexos, vasa nervorum, o así los vamos a encontrar como vasa nervorum, que van a nutrir las fibras nerviosas y las cubiertas, garantizando su fortaleza y resistencia. Así como necesitamos que los vasos sanguíneos irriguen nuestros órganos para que puedan funcionar, para que sigan haciendo pues lo que tienen que hacer, pues también nuestros nervios para que puedan inervar toda esta parte y que puedan cumplir estas funciones que les comenté, pues necesitan también ser irrigados. Y esto es a través de esta red de vasos que se conocen como vasa nervorum. Ok, entonces
La protección contra sustancias extrañas, pues nos las va a dar esta parte del perineuro, que se considera que es una barrera eficaz contra sustancias que pudieran penetrar en las fibras nerviosas. Entonces, como tal, le va a dar esta característica de protección del medio exterior hacia el medio interior. ¿Ok? Ahora, como tal, pues los nervios son bastante fuertes, son resistentes debido al soporte y protección que van a recibir de las coberturas de tejido conectivo, que dijimos que eran el epineuro, endoneuro y el perineuro, ¿ok? La capa más interna es el endoneuro, le sigue el perineuro y al final el epineuro. ¿Ok? Entonces, estas coberturas pues van a rodear y van a unir las diferentes fibras o las múltiples fibras nerviosas en fascículos y que van a garantizar como tal la integridad y la resistencia del nervio. Ok, entonces, como tal, aquí podemos ver una fibra o un conjunto de fibras nerviosas. En este caso, por ejemplo, podemos ver todo lo que ya hemos hablado. Tenemos las fibras nerviosas, que son estas partes de acá. El conjunto de estas fibras nerviosas lo vamos a conocer como fascículos, ¿ok? Estos fascículos son rodeados precisamente por este perineuro, que los van a agrupar en conjunto. Aquí tenemos otro grupo de fibras nerviosas, aquí otro grupo de fibras nerviosas, y si se dan cuenta, estas fibras nerviosas son mielinizadas, es decir, están rodeadas por estas células de Schwann que le van a dar la característica de ser mielínicas, ¿ok? Entonces, prácticamente, vean, tenemos el axón. Este es el axón, que es como tal, es un conjunto de fibras nerviosas y que va a estar rodeada por estas células de Schwann. Aquí vemos los núcleos de estas células y que le dan esta característica de ser mielinizada, ¿ok? Este conjunto de células, de nervios, perdón, va a estar unido por el perineuro, que le va a dar firmeza, le va a dar protección, le va a dar rigidez y estabilidad. A su vez, va a formar, vean, diferentes fascículos para formar un nervio completo. ¿Ok? Este es un nervio, que puede ser el nervio olfatorio, el nervio facial, el nervio glosofaringio, hay mucha diversidad de nervios, ¿ok? Muchos nervios. Entonces puede ser cualquiera de estos. Aquí lo que estamos representando es esta irrigación, ¿ok? Entonces se dan cuenta, los vasos sanguíneos que están en color rojo representan la sangre, la arteria, la sangre arterial, perdón, y los vasos azules representan la sangre venosa, ¿ok? Entonces necesita tanto oxigenar como eliminar la sangre que ya no está oxigenada, ¿ok? Entonces estos vasos sanguíneos van a irrigar todo nuestro paquete vascular, perdón, nuestra fibra nerviosa o nuestro nervio como tal, ¿ok? Entonces, vean, podemos aquí ver todo lo que ya hemos mencionado de las estructuras. Entonces tenemos, por ejemplo, nervios espinales. Bueno, ¿cómo van a hacer esta división de nervios? Bueno, se van a dividir en nervios craneales y nervios espinales. Cada uno de estos pues va a tener diferentes características y funciones específicas. Los nervios craneales van a salir o van a emerger del cráneo como tal y se van a identificar por nombres descriptivos o números romanos. Es decir, o por ejemplo, tenemos el nervio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Estos nervios son enumerados así, o sea, ustedes los van a encontrar. El nervio 1 con un número romano, el nervio 2 que son 2 Is, el nervio 3 que son 3 Is, el nervio 4 que es una I y una V. El número romano pues es el 5, ¿no? Sería 1 y 5 y en romano se lee como 4. Entonces prácticamente los van a identificar así. Si ustedes buscan un nervio, no sé, el nervio 7, lo tienen que poner con número romano, ¿ok? Así los vamos a identificar y van a emerger del cráneo como tal.
Ok, y los nervios espinales se van a originar en la médula espinal y se van a clasificar por regiones y por números que van a indicar su posición. Es decir, de acuerdo a la región en donde, de donde emerjan o de donde salgan, se va a deber su nombre. Por ejemplo, tenemos una región cervical, una región dorsal, una región lumbar, una región sacra o una región coxígea. Entonces, si sale un nervio de la médula espinal a nivel de dorsal o a nivel lumbar, le vamos a conocer como, por ejemplo, el nervio L4, L5, L3 o T1, T2 por torácicos o C1, C2 por cervical, L1, L2, L3, L4, L5 por lumbar, ¿ok? Entonces, prácticamente de ahí vienen sus nombres, por la región en donde se encuentran o de dónde van a salir. Ok, entonces los nervios craneales van a tener un origen y clasificación. Este origen, pues como les mencionaba, van a originar del encéfalo, bueno, con una excepción que es el nervio accesorio, que este va a surgir de la médula espinal. Se clasifican por nombres, como les mencionaba, con el que vamos a nombrarlos o vamos a encontrarlos por números romanos. Entonces se dan cuenta y dice el nervio troclear o nervio NC4. ¿Ok? Entonces es NC, nervio craneal 4. ¿Ok? Por ejemplo, ahí tenemos el oculomotor en la parte de arriba del dibujito. Oculomotor es el 3. Entonces vamos a mencionarlo como NC3, pero romano. Ahí lo tienen en número normal. Es romano. ¿Ok? Entonces sería NC3 y el glosofaringeo 9, NC9. ¿Ok? Pues tienen diversas funciones. Algunos de estos nervios craneales son puramente sensitivos. Muchos otros van a ser motores y hay quienes llevan la mezcla de fibras y que pueden ser incluso tanto sensitivos como motores. Y prácticamente esto le va a permitir pues una amplia gama de funciones desde la percepción sensorial hasta el movimiento muscular. ¿Ok? Y las comunicaciones que existen entre estos nervios craneales y los cervicales superiores, lo que va a permitir que un nervio pueda recibir fibras de otro tipo a lo largo de todo su recorrido. Okay. Los nervios espinales se inician en la médula espinal en forma de racillas o de filetes radiculares, así también se conocen. Y bueno, como tal, van a estar segmentados. Se originan en pares desde segmentos específicos desde la médula espinal y van a estar identificados, como les decía, por una letra o un número que va a designar la región y el orden en el que se encuentran. Es decir, podemos encontrar el nervio L1, L2 y así los que le mencioné. ¿Ok? Entonces, prácticamente tienen raíces nerviosas, que esta es la que les decía que forman racillas radiculares que van a convergir en raíces anteriores motoras y raíces posteriores sensitivas. Y cada una pues va a tener funciones específicas. Ok, entonces tenemos también estos ramos nerviosos que son nervios espinales que se van a dividir en diferentes ramos, ya sean posteriores y anteriores, y que van a tener también distribución y funciones distintas de acuerdo a la región en donde se estén dividiendo. Es decir, si tiene un ramo posterior o si tiene un ramo anterior, pues va a cumplir con ciertas características específicas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una raíz nerviosa ventral o anterior son fibras o son conjunto de fibras motoras, que dijimos que las motoras son eferentes, es decir, desde mi sistema nervioso central o desde el interno o desde lo interior hacia lo exterior. Entonces, estas fibras motoras van a viajar desde los cuerpos de las neuronas, del asta o del cuerno de la sustancia gris, hasta los órganos efectores periféricos. Es decir, la raíz nerviosa anterior entonces va a viajar desde mi sustancia gris, que tiene mi neurona del sistema nervioso central, va a viajar hasta mi órgano efector, que sería mi órgano periférico o mi órgano del sentido, por ejemplo, el tacto, el gusto, el olfato, ¿ok?
Y una raíz nerviosa posterior, o que se conoce como dorsal, va a estar formada por fibras sensitivas o aferentes, es decir, de lo exterior a lo interior. ¿Ok? Entonces, desde los cuerpos celulares en los ganglios sensitivos de estos mismos nervios espinales, que se van a extender periféricamente a las terminaciones sensitivas y centralmente al cuerno o al asta posterior de la sustancia gris medular. ¿Okay? Así como las astas de la sustancia gris vimos que tenían un asta anterior y un asta posterior. Esto tiene importancia clínica porque, por ejemplo, cuando se llega a lastimar alguna de estas fibras o alguna de estas astas anteriores o posteriores, pues va a dar ciertas características clínicas. Por ejemplo, va a provocar una contracción continua o constante, o viceversa, puede provocar flacidez o inhibición de esta contracción, y entonces todo el músculo puede permanecer flácido, por ejemplo. Entonces es importante que estas raíces posteriores estén como íntegras, estén bien, para poder mandar los impulsos y las señales necesarias para nuestro organismo, nuestros impulsos, nuestras reacciones, nuestros reflejos, ¿ok? Entonces, prácticamente estas dos raíces nerviosas, tanto la anterior como la posterior, pues se van a unir dentro de un foramen intervertebral para formar el nervio espinal. O sea, esas fibras nerviosas salen y se van a unir en este foramen para formar el nervio espinal, que tiene fibras, dijimos que podían tener fibras mixtas, tanto motoras como sensitivas, ¿ok? Y entonces, pues de aquí ya se dividen en ramos, ya va a ir para una parte posterior y una parte anterior, porque sabemos, y lo vimos en las primeras clases, si dividimos o hacemos un corte coronal en nuestro organismo, nuestro paciente, vamos a tener una parte anterior y una parte posterior. Pues tanto tiene que estar inervado o darle sensibilidad a nuestra parte anterior como a nuestra parte posterior. Y entonces estos ramos de la médula espinal se van a dividir hacia la parte delantera, o sea, la parte anterior, y hacia la parte posterior. Entonces es por eso la importancia de estas ramificaciones o de estos ramos nerviosos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando son nervios de fibras nerviosas mixtas, tanto sensitivo como motor, estos ramos posteriores y anteriores pues van a llevar estas fibras motoras y sensitivas, al igual que todas sus ramificaciones subsecuentes. Entonces van a llevar de dos tipos, sensitivo y motor. ¿Ok? Ok, entonces la raíz anterior se considera que está, dijimos, compuesta por fibras motoras. Las raíces anteriores llevan impulsos desde la sustancia gris medular hasta los órganos efectores periféricos, es decir, de lo más interno a lo periférico o a lo más externo. Y la raíz posterior lleva fibras sensitivas de la raíz posterior, que transmite sensaciones desde los ganglios sensitivos hasta la sustancia gris medular, es decir, de lo externo a lo interno, y ya lo habíamos mencionado. Y si se dan cuenta, aquí tenemos una imagen en donde podemos ver estas raíces, tanto posteriores como anteriores. Si se dan cuenta, vamos a empezar desde lo más externo, que tenemos aquí el ramo anterior, bueno, un ramo o el nervio espinal como tal. Este nervio espinal va a dar dos ramos. Estos ramos va a ser uno anterior y uno posterior. Uno anterior se va a ir a la asta anterior de la sustancia gris o de la médula, y uno posterior se va a ir a la sustancia gris o a la raíz posterior de la misma asta, del asta medular. ¿Ok? Y entonces estos al final van a formar, bueno, como tal, bueno, aquí forman un ganglio, que es el ganglio sensitivo del nervio espinal. Entonces, prácticamente, si nosotros recibiéramos un impulso de lo exterior o del externo, vamos a encontrar la señal va a ir desde lo más externo, va a llegar hacia el ganglio sensitivo, y del ganglio sensitivo va a mandar la información hasta la parte posterior, en este caso, de la rama del asta medular posterior. Y viceversa, del asta anterior, por ejemplo, del asta anterior
medular va a mandar la señal hacia el nervio espinal anterior, ¿vale? Y entonces ya le va a dar la señal motora, tanto motora y sensitiva. Ok, estos ramos posteriores van a inervar. Inervar se le dice al término de nutrir. Por ejemplo, lo que veíamos de la irrigación. Irrigación le vamos a dar el nombre a los vasos sanguíneos y como tal, vasos sanguíneos. O sea, la sangre que va a ir a todo nuestro organismo se le conoce como irrigación. Y la inervación por nervios, inervación es la nutrición que le van a dar los nervios a todo nuestro organismo. ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos a entender el término inervar. Entonces, los ramos posteriores inervan las articulaciones de la columna, los músculos dorsales y la piel, manteniéndose separados y sin formar plexos. Y los ramos anteriores se distribuyen por el tronco y las extremidades, algunos formando plexos nerviosos que van a inervar múltiples áreas, ¿ok? Y como tal, bueno, aunque los nervios espinales suelen perder una cierta identidad al dividirse y al mezclarse en un plexo, el plexo como tal se considera que es la formación de varios nervios en uno mismo o que sale de uno mismo y forma diferentes comunicaciones. ¿Ok? Entonces, al mezclarse en este plexo, las fibras que surgen de un determinado segmento medular van a transcurrir por un solo nervio espinal que distribuye finalmente por un dermatoma segmentario. Y bueno, vamos a ver qué es el dermatoma, ¿ok? Ahorita vamos a ver qué es el dermatoma. Entonces, como tal, em, la inervación multisegmentaria em, es precisamente de estos nervios periféricos que van a surgir de los plexos que contienen fibras, múltiples fibras de nervios espinales y que permiten una inervación completa y extensa. Ok, y aquí entonces podemos ver los plexos que si se dan cuenta pues van a surgir de la médula espinal y entonces estas mismas raíces de estos nervios se van a unir unos entre otros para formar diferentes comunicaciones que van a servir para inervar una cierta región. Por ejemplo, tenemos el plexo braquial, que está formado por nervios o por raíces nerviosas que emergen de C5 a T1, es decir, de cervical 5 hasta T1, ¿ok? Y está formado por el nervio axilar, el músculo cutáneo, el nervio radial, el nervio mediano y el nervio ulnar o cubital. Estos nervios van a emerger de la unión de estos, de la unión o comunicación de estos nervios, ¿ok? Que van desde C5 a T1. Y esto forma un plexo. Entonces tenemos el plexo, por ejemplo, braquial, tenemos el plexo cervical que está compuesto por ramas o nervios que vienen o emergen de C1 a C5, es decir, de cervical 1, 2, 3, 4 hasta 5, y que está formado principalmente por el nervio occipital menor, el nervio auricular mayor, el nervio transverso del cuello, el nervio supraclavicular, el nervio frénico y el nervio supraescapular. El conjunto de de las uniones o comunicaciones de estos nervios van a formar el plexo cervical, ¿ok? Tenemos el plexo lumbar, que va de L1 a L4, formado por diversos nervios que se comunican entre sí, si se pueden dar cuenta. Y tenemos el plexo sacro, que igual va a emerger de diferentes nervios. Y, por ejemplo, va de L4 a S1, de L5 a S2, de S1 a S3 y de S2 a S4. ¿Ok? Entonces, prácticamente son comunicaciones que van a tener estas terminaciones nerviosas.
Ok. Entonces, también así como tenemos las sensitivas, tenemos también fibras somáticas y viscerales. Este tipo de fibras son transportadas por los nervios craneales o espinales, pueden ser de los dos. Y tenemos las fibras somáticas que se van a diferenciar o se van a dividir. Estas fibras somáticas se van a dividir en sensitivas generales o llamadas somáticas sensitivas, en las cuales se van a transmitir sensaciones corporales al sistema nervioso central. Es decir, van de lo exterior a lo interior y pueden ser sensaciones esteroceptivas de la piel, por ejemplo, el dolor, la temperatura, el tacto y la presión, o también sensaciones dolorosas y sensaciones propioceptivas de los músculos, de los tendones, de las articulaciones. ¿Okay? Estas sensaciones propioceptivas suelen ser subconscientes y van a proporcionarnos la información sobre la posición de las articulaciones y la tensión de los tendones y de los músculos. ¿Ok? Entonces, prácticamente esta información se va a combinar con la procedente del aparato vestibular, del oído interno, para conocer la orientación espacial del cuerpo y los miembros, independientemente de la información visual. ¿Vale? Entonces, esta parte es eh, subconsciente. ¿Ok? Va a ser, bueno, sí, subconsciente. ¿Ok? Tenemos otro tipo de fibras que son las motoras somáticas. Estas motoras somáticas, pues su nombre ya lo menciona, van a conducir impulsos a los músculos esqueléticos permitiendo el movimiento voluntario. Entonces, prácticamente el que yo pueda mover mi brazo, el que pueda mover mi pierna, el que pueda mover mi boca, mi lengua, todos los músculos que yo puedo mover, que forman parte de nuestro sistema esquelético voluntario, pues van a estar inervadas por estas fibras motoras somáticas. ¿Ok? Em, Ahora tenemos las fibras sensitivas viscerales. Estas fibras sensitivas viscerales, como tal, son fibras aferentes viscerales generales, que van a transmitir las sensaciones reflejas viscerales dolorosas o subconscientes. Por ejemplo, información sobre distensión abdominal, gases en sangre o presión arterial, por ejemplo, de los órganos huecos y los vasos sanguíneos que van a llegar al sistema nervioso central. Entonces también va a ser de lo más exterior a lo interior, ¿ok? Tenemos las fibras motoras viscerales, que estas son fibras eferentes, viscerales generales, es decir, va de lo interno a lo externo, ¿ok? Va a transmitir este impulso a los músculos lisos involuntarios. Entonces, prácticamente le va a dar la información a mi corazón, le va a dar la información a mis intestinos de la peristalsis, por ejemplo, aquí dice los tejidos glandulares, le va a dar la información de la secreción, el movimiento, les decía, de esta contracción, porque ya hemos visto tejidos, entonces el tejido cardíaco, que es un tejido esquelético, pero que se considera involuntario, pues estas fibras motoras son las que le van a dar la inervación o la señalización de moverse. Como tal, nosotros no vamos a poder hacer nada, pero estas fibras le dan este impulso para que puedan pues realizar su función. Y tenemos aquí diferentes tipos de fibras que son las presinápticas y las posinápticas, que al final actúan conjuntamente para conducir estos impulsos del sistema nervioso central a los músculos lisos o incluso a las glándulas. Entonces, como tal, las fibras tanto viscerales como generales o sensitivas van a ser prolongaciones de neuronas pseudomonopolares, que ya mencionamos anteriormente. Ok, entonces prácticamente estos cuerpos se van a encontrar fuera del sistema nervioso central en los ganglios sensitivos de los nervios espinales y craneales, ¿ok? Ok, pues como tal, la propiocepción y orientación espacial va a estar dada por
como tal esta información subconsciente sobre la posición de las articulaciones y la tensión muscular. Y la parte vestibular, pues es una combinación con el aparato vestibular para la orientación espacial del cuerpo. Entonces, prácticamente hace esta combinación el aparato vestibular con la propiocepción para formar o para darnos esta capacidad de tener esta posición de las articulaciones y de la propia tensión muscular. ¿Ok? Muy bien, vamos a tener una inervación cutánea. Esta inervación cutánea la conocemos como dermatomas. Bueno, como tal, son las regiones en las que los nervios van a inervar toda nuestra piel, dándole sensibilidad, y que se conoce como tal como dermatomas. Son entonces áreas de la piel inervadas por nervios espinales con solapamientos entre zonas adyacentes. Ok, y tenemos zonas craneales, que son áreas inervadas por los nervios craneales con distribución más definida y menos solapamiento. Entonces vamos a ver más adelante una imagen de esto, ¿ok? Tenemos aquí la raíz motora y la raíz sensitiva del asta medular. Tenemos aquí el asta medular. Acuérdense que la que formaba el H era la sustancia gris y lo de alrededor es la sustancia blanca, ¿ok? Entonces, se dan cuenta, son los ramos del nervio, que uno va a ser posterior, uno va a ser anterior. Este de aquí es el ganglio sensitivo y entonces va a dar las fibras como tal aferentes y eferentes. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el nervio espinal. Y entonces va a dar las fibras, va a dar estas fibras como tal al músculo esquelético y a la piel. Esta fibra nerviosa que va a inervar parte del músculo lo conocemos como miotoma. Esta región que inerva este nervio espinal lo conocemos como miotoma porque inerva esta región del músculo. Y la parte o la rama de este nervio espinal que va a ir hasta mi piel o hasta la región de la piel se conoce como dermatoma. Es la región en la que este nervio está irrigando esta parte de piel. Entonces, prácticamente estos dermatomas van por regiones. ¿Por qué? Porque este nervio, este único nervio, está inervando o inervando esta parte del músculo y esta parte de la piel, ¿vale? Y así cada nervio, cada parte de los nervios, de acuerdo a la región en la que estén, van a inervar diferentes zonas y regiones. Y de ahí vienen sus nombres de estos dermatomas. Entonces, se dan cuenta, aquí tenemos una imagen anatómica en posición estándar de una vista anterior y una vista posterior, en donde nos marcan los dermatomas. Si se dan cuenta, el nervio, por ejemplo, que también se van a llamar como los nervios que la están inervando. Por ejemplo, toda esta región del hombro, bueno, sí, como tal del hombro, va a estar inervada por el nervio C4, T2 o fibras del nervio T2, es toda esta parte axilar. T3 y T4 solamente es por esta parte del tórax, se dan cuenta la mama. T5, T6, T7 y cada uno tiene diferente inervación y por eso se ven diferentes colores, porque cada nervio va a inervar cierta parte del cuerpo, ¿ok? Entonces tenemos, se dan cuenta, también se ponen o se nombran con las siglas o las iniciales de las cervicales, por ejemplo, en este caso cervical, C2, C3, C4, C5 incluso, C6, C7 y C8, que son nervios que van a emerger de las primeras cervicales, si se dan cuenta. Entonces, esta parte de nuestra palma de la mano son dermatomas que están inervados por nervios espinales que salen de las cervicales. T1, T2, por ejemplo, son nervios que salen de la torácica 2, de la vértebra torácica 2. Se dan cuenta, nuestro antebrazo está dividido, está inervado por dos ramas o dos fibras, tanto de C6 como de T1. Y así, si se dan cuenta, tenemos entonces todas las torácicas,
posteriormente tenemos las lumbares que están desde L1, L2, L3, L4, L5 por la parte anterior. Y la parte posterior está irrigada de diferentes nervios, porque como les decía, van a dar unas ramas anteriores y unas ramas posteriores. ¿Ok? Y si se dan cuenta, entonces empieza S3, S2, L3, incluso hay L5 hasta abajo, S1 en los talones, por ejemplo. C7 y C8 también están en las palmas. Y así, ¿se dan cuenta? Entonces, cada región que está inervada por una terminación nerviosa específica se le conoce como dermatoma. Es importante conocer estos dermatomas porque están asociados a lesiones de los nervios. Entonces, si se dan cuenta, si se llega a lesionar un nervio específico, pues me va a dar sensación, por ejemplo, de adormecimiento en esta zona. Si yo siento toda mi mano dormida en C7 y C8, por ejemplo, pues eso quiere decir que mis nervios cervicales o mi nervio espinal cervical está lastimado o está dañado y no me está dando inervación a toda esta parte de mi mano, ¿vale? Entonces tiene que ver clínicamente o es muy importante clínicamente porque se asocia y yo puedo saber la sensibilidad que tiene en esta parte para saber si está pues normal o sano, por ejemplo, todas mis terminaciones nerviosas, si están cumpliendo con su función, ¿ok? Bueno, pues como tal, esa es como la importancia de nuestro sistema nervioso, tanto periférico como central. Ok, tenemos otra clasificación que ya no se las puse aquí, pero las voy a mencionar, que es la división del sistema nervioso somático y autónomo. Como tal, el sistema nervioso somático está compuesta por las porciones somáticas del sistema nervioso, tanto central como periférico, y como tal, este es el que nos va a brindar una inervación sensitiva y motora, o sea, es decir, nos va a dar los dos tipos de fibras, tanto sensitivas como motoras, a todas las partes de nuestro cuerpo, excepto a las vísceras de las cavidades corporales, por ejemplo, excepto al músculo liso y a las glándulas. ¿Ok? Entonces, este sistema nervioso somático va a ser sensitivo, encargado de transmitir sensaciones de dolor, transmitir sensaciones de temperatura, de posición, por ejemplo, que es lo que veíamos de la propiocepción, eh, y va a ser obviamente pues desde los receptores sensitivos. Entonces, este sistema somático puede ser tanto sensitivo como motor, ¿ok? Tiene las dos fibras, sensitivas y motoras, y motor solamente va a inervar al músculo esquelético que va a ser voluntario, que bueno, nos va a ayudar a este tipo de movimiento voluntario y de reflejos mediante la contracción muscular y que va a ocurrir en respuesta a un estímulo doloroso o a un estímulo que nos ponga en riesgo. Por ejemplo, lo que les decía de la temperatura. Si toco un sartén caliente o pongo mi dedo en la lumbre, pues mi reflejo va a ser quitar mi cuerpo, mi dedo, ¿no? O mi mano como tal. Entonces, esto forma parte de nuestro sistema nervioso somático motor, ¿ok? Entonces, tanto sensitivo porque me está dando esta parte de poder detectar la temperatura alta y motor porque me da la capacidad de poder quitar mi brazo, ¿vale? Porque es voluntario, es movimiento voluntario a través de la contracción muscular, ¿vale? Y nuestro sistema nervioso autónomo, que como tal va a estar denominado como tal en sistema nervioso visceral o motor visceral, ¿vale? Prácticamente son fibras motoras que estimulan propiamente el músculo liso, es decir, el músculo involuntario, ¿vale? El músculo que yo no puedo decidir, que yo no puedo mover. Y este músculo, como lo hemos mencionado, pues es el que forma o el que cubre o del que está formado nuestro corazón, por ejemplo. Entonces, y también a las glándulas, por ejemplo. Entonces, porque yo no puedo decidir o no le puedo decir a mi glándula que secrete o deje de secretar, por ejemplo, a mi glándula salival que produzca o no produzca saliva, ¿verdad? Eso es algo involuntario. Así como a mi corazón no le puedo decir que se detenga o que se deje de latir o que siga latiendo, ¿verdad? Entonces, prácticamente, esta es la parte del sistema nervioso autónomo
o sistema nervioso visceral, ¿vale? Entonces, prácticamente va a ser de esta parte de mi respuesta involuntaria. Muy bien. Entonces, pues como tal, sería todo del sistema nervioso central y periférico. De todas maneras, para que lo puedan ver bien, puedan entenderle bien cómo funciona el sistema nervioso, pues eso lo vamos a ver o lo van a ver en neurología, en neuroanatomía, en fisiología lo vamos a ver. Entonces, prácticamente ahorita es como tal conocer la composición, cuáles son sus principales características, las células que lo componen o los movimientos que realiza y qué es lo que inerva, ¿vale? Pero como tal, todo el funcionamiento y cómo se dan estas respuestas, pues forma parte de otra materia, ¿vale? Ok, entonces vamos a continuar con el tórax. El tórax, su estructura y función. Entonces, muchos ya sabemos cuál es el tórax. Prácticamente es una región del cuerpo humano que va a albergar o va a contener los órganos vitales para los sistemas respiratorio y cardiovascular principalmente. Tiene una compleja estructura porque está formada por muchos huesos y que no solo va a proteger, sino que también va a permitir el movimiento y la respiración, es decir, que nos podamos mover y pues que podamos respirar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver las características y la importancia de esta área anatómica, ¿vale? Muy bien, la cavidad torácica se le conoce así porque precisamente contiene todas estas estructuras que les menciono, que son los órganos vitales y que necesitan ser protegidos del medio exterior. Entonces, como tal, eh, tiene forma de cono truncado porque se considera que es más estrecha en su parte superior y se ensancha en la parte de abajo. Entonces une el tórax con el abdomen, ¿vale? Entonces esta cavidad torácica pues va a contener pues de todos estos elementos que les menciono. Su pared es delgada y su estructura ósea abovedada porque va a proteger los órganos principales de los sistemas respiratorios y cardiovascular principalmente, ¿ok? Entonces una de sus funciones principales es la de protección. Proteger los músculos respiratorios, los órganos respiratorios como los pulmones, tráquea, alvéolos, toda esta parte. Y el corazón como tal, sus vasos principales, ¿ok? Ahora, tiene una función de respiración porque los pulmones van a ocupar la mayor parte de la cavidad torácica y va a facilitar precisamente este intercambio de gases que es esencial para pues mantenernos vivos, ¿verdad? Entonces prácticamente son órganos que necesitan una protección ante un golpe, ante una caída, ante un choque. Lo primero que se va a romper, por ejemplo, pues es el tórax o las costillas, ¿no? Pero que al final le va a dar una cierta protección a mi corazón y a mis pulmones, ¿verdad? Y entonces, como tal, también tiene una función de soporte. Esta caja torácica va a proporcionar inserción a los miembros superiores y va a sostener su propio peso. ¿Ok? Entonces, y obviamente también nos ayuda para pues que se unan estos músculos que van a ser tanto de respiración como estos músculos que se encuentran en cada una de nuestras vértebras que ahorita vamos a ver. Y bueno, como tal, estas son parte de sus funciones principales, ¿vale? Entonces, nosotros lo conocemos normalmente como pecho, pero pues en general es el tórax. Nosotros lo llamamos pecho, pero porque pues como tal describe la parte superior del tronco, pero al final, en general o anatómicamente o clínicamente lo conocemos como tórax, ¿ok? Ok. La pared torácica es una compleja estructura que incluye la caja torácica, los músculos intercostales, piel, tejido subcutáneo y fascias,
y que como tal va a ser una barrera física y esencial para la protección y el movimiento, ¿ok? ¿De qué está compuesta la pared torácica? Bueno, como tal, está formada por una parrilla costal o llamadas costillas, por músculos, por piel, tejido subcutáneo y que se considera que es robusta y flexible, ¿ok? Entonces, además de que protege, permite la expansión y contracción necesaria para la respiración. De hecho, por ejemplo, aquí valoramos mucho la amplexión y amplexación, que son estos movimientos torácicos. Por ejemplo, al ver, si yo veo en un neonato, en un lactante o en un recién nacido, sus movimientos torácicos, puedo saber si está respirando muy, 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 muy rápido o si está respirando muy lento. Si hay una desproporción entre la elevación del tórax y del abdomen o están igual, ¿ok? Entonces, forma parte importante de, pues como tal, la exploración física, por ejemplo, y que nos va a ayudar esta parte de la respiración, ¿vale? Entonces, está formado por músculos, que son los músculos axioapendiculares, anterolaterales, que van a recubrir toda la caja torácica y que son fundamentales para el movimiento del miembro superior, ¿ok? Muy bien, como tal, pues la forma abovedada que les mencionaba de esta caja torácica, pues proporciona la rigidez notable y va a proporcionar diversas funciones, que como lo mencionábamos, proteger los órganos vitales del tórax y del abdomen, que en su mayoría pues es más bien del tórax, frente a fuerzas externas del exterior. Resiste, por ejemplo, presiones negativas internas, eh, proporciona inserción de los miembros superiores y, pues como ya les mencionaba, sostiene el peso y proporciona también la inserción o el origen a muchos de los músculos que van a mantener la posición de los mismos miembros superiores en relación con el tronco. ¿Ok? Entonces, bueno, ya hablando como tal del esqueleto de la pared torácica, este esqueleto es el que va a formar la caja torácica osteocartilaginosa y que va a proteger, pues de la misma manera, estas vísceras torácicas y algunos órganos abdominales, pero principalmente son más lo que está en el tórax, ¿ok? Eh, ¿Qué es lo que va a incluir el tórax o este esqueleto de la pared torácica? Bueno, pues está formado por costillas que tenemos ya, bueno, tenemos diferentes clasificaciones que son verdaderas, falsas, flotantes, según su conexión con el esternón, ¿ok? Entonces, estas costillas pues se consideran que son huesos planos y curvos. Está formada por vértebras torácicas, que estas vértebras torácicas em, tienen fositas costales para la articulación con las costillas y los procesos espinosos largos inclinados inferiormente. Y también forma parte del esternón, que es un hueso plano y alargado que forma la parte central anterior de la caja torácica y que va a proteger las vísceras mediastínicas, es decir, el corazón, por ejemplo, o los pulmones. Ok, las costillas y los cartílagos costales eh, son elementos clave en esta caja torácica, como les mencionaba, y que proporcionan protección y soporte para la respiración. Tenemos la clasificación de las costillas y las vamos a encontrar como costillas verdaderas, que estas se van a unir directamente al esternón y son las primeras 7 pares de costillas. Tenemos las costillas falsas, que se unen indirectamente al esternón a través de cartílagos que se conectan a la costilla superior. Y tenemos costillas flotantes, que estas no se conectan con el esternón y que terminan en la musculatura posterior del abdomen y que por eso se consideran flotantes, porque no están unidas como tal al esternón solamente en la musculatura del abdomen como tal. Y que, bueno, al final vamos a
bueno, es el conjunto de estas costillas es lo que le va a dar cierta protección a todos estos órganos que tenemos, ¿ok? Entonces, como tal, las costillas verdaderas vamos a encontrar, las podemos conocer también como vértebrocostales, que va de la 1 a la séptima. Las costillas falsas las conocemos como, o las podemos llamar como vértebrocondrales, que va de la 8ª a la 9ª. Tenemos las costillas flotantes, que son flotantes o libres, y que van de la 11ª a la 12ª. Y las costillas, bueno, esas son como las costillas típicas, que va de la 3ª a la 9 y que poseen, por ejemplo, las costillas típicas van a poseer cabeza, que esta va a ser en forma de cuña, y que tienen 2 caras articulares separadas por la cabeza, por la cresta de la cabeza de la costilla. Tenemos un cuello, bueno, la costilla típica tiene un cuello que va a conectar la cabeza con el cuerpo a nivel del tubérculo. Tenemos, bueno, tiene un tubérculo como tal, que es la unión del cuello y del cuerpo, y tiene el cuerpo que se considera que es plano y curvo. Esa es como la forma o la anatomía normal de una vértebra, de una costilla. Entonces tiene la cabeza, tiene el cuello, tiene el tubérculo y tiene el cuerpo, ¿ok? Esa es una costilla típica, pero tenemos costillas atípicas, es decir, diferentes a estas, que normalmente se consideran de la 1ª, la 2ª y de la 10 a la 12ª. Y se van a diferenciar de las demás porque, por ejemplo, la primera costilla suele ser más ancha, es decir, que pues su cuerpo es más ancho y más horizontal. Está corta y es curviada, diferente a las 7 costillas verdaderas. Ok, y como tal, la segunda costilla, por ejemplo, es más delgada, menos curva y es más larga que la primera costilla. Ok, entonces prácticamente vamos a encontrar eso: costillas típicas y costillas atípicas. Bueno, hablando de las vértebras torácicas, la mayoría de estas vértebras son vértebras típicas, ya que estas pues se considera que son independientes y que tienen cuerpo, tienen un arco vertebral y 7 procesos por las uniones musculares y articulares, ¿ok? Entonces cada uno de estos detalles va a depender de pues de estas vértebras, de estas vértebras, y como tal van a contener fositas costales, que son 2 principalmente, o que le conocemos también como hemicarillas. Estas fositas van a ser bilaterales en el cuerpo vertebral y que normalmente 2 de estas fositas van a ser superiores y 2 van a ser inferiores. Ok, entonces tenemos las fositas costales en sus procesos transversos para la articulación con los tubérculos de las costillas, excepto en las 2 o 3 vértebras torácicas inferiores. Y tenemos unos procesos espinosos que son largos e inclinados inferiormente. ¿Ok? Estos procesos transversos articulan con los tubérculos de las costillas, y tenemos procesos espinosos que son largos e inclinados inferiormente. Ok, tenemos el esternón, que como tal es un componente central de la caja torácica. ¿Por qué? Va a ofrecer protección y soporte estructural a la parte anterior del tórax, ¿ok? Entonces va a recubrir directamente y va a proteger las vísceras mediastínicas en general y gran parte del corazón en particular, ¿ok? Entonces, como tal, va a constar el esternón de 3 partes. Uno es el manubrio, otro es el cuerpo y el proceso gifoides. Estos 3 elementos son prácticamente lo que constituye el esternón, ¿ok? Entonces, prácticamente estas 3 partes están unidas mediante articulaciones cartilaginosas.
Básicamente se van a osificar durante la edad adulta media o tardía. Y que bueno, como tal tenemos el manubrio del esternón, el cuerpo del esternón y el proceso gifoides del esternón, ¿vale? Ok, entonces como tal, bueno, el manubrio pues va a ser un hueso más o menos trapezoidal. Eh, Como tal, el cuerpo del esternón va a ser más largo, más estrecho y más delgado que el manubrio, ¿ok? Entonces, prácticamente este está localizado a nivel de las vértebras T5 a T9, ¿ok? Cada una de estas vértebras está nombrada precisamente igual por la localización, por el número y por la localización del o la región en la que se encuentra, ¿ok? Y el proceso gifoides, pues como tal, es una porción más pequeña y variable del esternón, que es alargado y delgado, ¿vale? Ok, entonces, como tal, pues ya dijimos que vamos a tener órganos del tórax. Estos órganos van a ser prácticamente los principales encargados de la respiración y la circulación, como los pulmones y el corazón, que pues van a estar protegidos, perdón, por esta estructura torácica. ¿Ok? Entonces tenemos pulmones, corazón y esófago. Y se considera que una parte del estómago. Ok, entonces los pulmones van a ocupar la mayor parte de la cavidad torácica y que obviamente son necesarios para el intercambio de gases. Y el corazón, que pues está por demás decirlo, es vital, se sitúa en el mediastino y es protegido por la caja torácica. El esófago atraviesa la cavidad torácica, conecta con la boca y el estómago, ¿ok? Entonces prácticamente son los órganos principales que se van a contener en esta parte del tórax y que van a ser protegidos por el mismo. ¿Cuál va a ser? Bueno, ya habíamos mencionado una de las funciones de la caja torácica, que es la de protección, resistencia e inserción muscular. Resguarda órganos vitales de impactos y presiones externas, es decir, golpes y todo lo que les mencioné. Va a soportar las presiones negativas generadas por la respiración y la inserción muscular, ¿ok? Proporciona puntos de inserción para músculos del tronco y miembros superiores, ¿ok? Entonces, prácticamente es la importancia de esta caja torácica, ¿vale? Ahora, algo muy importante que va a formar parte de nuestra caja torácica o de nuestro tórax, más bien, son los músculos, que son los que le permiten mover el esqueleto, o mover, por ejemplo, el miembro superior, precisamente mover esta caja torácica para facilitar o permitir la respiración. Sin estos músculos no se pudiera mover el esqueleto, ¿vale? Entonces tenemos los músculos axioapendiculares, que estos músculos van a resguardar órganos vitales de impactos y presiones externas. Es decir, estos músculos permiten la extensión y expansión como tal de todo el tórax. Entonces, se van a extender desde la caja torácica, que es el esqueleto axial, hasta los huesos del miembro superior. Es decir, lo conocemos como esqueleto apendicular, ¿ok? Entonces, estos músculos axioapendiculares actúan sobre el abdomen, sobre el dorso y sobre el cuello, y van a tener una inserción en la caja torácica. Em, y bueno, dentro de estos músculos axioapendiculares tenemos el pectoral mayor, el pectoral menor y la porción inferior del serrato anterior. Estos son principalmente los tres músculos axioapendiculares, ¿ok? El pectoral mayor, el pectoral menor y los serratos mayores. Estos músculos serratos soportan las presiones negativas generadas por la respiración. Tenemos un serrato posterior y un serrato anterior. El serrato posterior lo podemos identificar como superior y este va a elevar las cuatro costillas superiores, aumentando el diámetro anteroposterior del tórax y elevando el esternón.
Y tenemos el serrato posterior inferior, que prácticamente va a descender las costillas inferiores, evitando que el diafragma las arrastre hacia arriba. Entonces el serrato posterior, las eleva, y el serrato inferior va a descender las costillas inferiores. Y de esta manera permite precisamente estos movimientos de la respiración. Tenemos otro tipo de músculos que son los músculos elevadores de las costillas, que prácticamente son 12 músculos. Estos 12 músculos están en forma de abanico y como tal van a elevar las costillas, ¿vale? Aunque su papel en la inspiración es normal, puede participar en el movimiento vertebral o incluso en la propiocepción, ¿ok? Entonces, los músculos intercostales, bueno, vamos a tener también músculos intercostales externos, que van a ser 11 pares. Estos van a ocupar los espacios intercostales, es decir, entre una costilla y otra, entre un hueso costal y otro, y como tal, las fibras musculares van a ser reemplazadas por membranas intercostales externas. ¿Ok? Prácticamente van a estar igual entre cada una de estos huesos costales, y que permiten precisamente el movimiento de la respiración. O sea, todos estos músculos van a intervenir en el movimiento de la caja torácica, que tiene que ver directamente con los músculos de la respiración. Y bueno, pues vamos a encontrar también los músculos intercostales internos, los cuales pues van a ir profundamente y perpendicularmente a los intercostales externos. Y prácticamente vamos a encontrar también músculos intercostales íntimos, que van a ser muy similares a los intercostales internos. Y tenemos los músculos subcostales, que van a presentar formas y tamaños diversos, pero que solamente van a estar en la pared torácica inferior. Y tenemos los músculos transversos del tórax, que normalmente constan de 4 o 5 tiras, que van a irradiar superolateralmente desde la cara posterior de la porción inferior del esternón hacia las costillas. Y como tal, estos músculos pueden, o bueno, se dice que tienen una débil función respiratoria o expiratoria como tal, y que también nos pueden ayudar a esta cuestión propioceptiva. Y bueno, si pueden ver, aquí tenemos una imagen en donde vamos a encontrar las fibras musculares, hacia dónde están situadas. Si se dan cuenta, bueno, tenemos aquí el esternón, que es el huesito más largo que está en la parte medial. Este sería el manubrio del esternón, el tubérculo y el cuerpo del esternón. A están unidas varias vértebras. Si se dan cuenta, esto de blanquito es como la articulación de la propia vértebra con el esternón. Y tenemos también las fibras musculares, las intercostales externas. No aparecen aquí las internas, pero tenemos pues bueno, como tal todos los demás, el pectoral mayor, el pectoral menor, incluso ahí nos señalan también el plexo braquial, la arteria axilar y la vena axilar. Tenemos nódulos linfáticos, tenemos aquí por ejemplo un corte del pectoral mayor, el serrato anterior, este es un arco costal. Aquí tenemos un corte del recto del abdomen, que también va a estar implicado en esta parte de la articulación costal con el esternón, pero que bueno, pues en una parte de esto se corta porque forma parte ya del abdomen, así como el oblicuo externo.
Ok, aquí tenemos otra cara de la parte posterior de la pared torácica, la cara posterior de la pared torácica anterior, en la que pues podemos ver, bueno, ahí podemos ver las arterias, que son las principales que vamos a encontrar, arteria subclavia, las venas y arterias torácicas, y que van a estar superiores a los cartílagos costales, por ejemplo. Y entonces, bueno, ahí vamos a poder ver prácticamente cómo están divididos estos músculos o cómo están relacionados entre sí. Si se dan cuenta, tenemos los transversos del tórax, el intercostal interno, ahí sí podemos ver el intercostal interno, el, mm, podemos ver el escaleno anterior, el esternoioideo. Ok, entonces si se dan cuenta, tienen inserciones en las costillas que los van a unir también a esta parte del manú del cuerpo del esternón, ¿ok? Ok, como tal también forma parte o tiene una fascia esta pared torácica. Esta fascia es una estructura compleja que es esencial y que va a revestir los músculos y las estructuras internas del tórax. Esta red de tejido conectivo profundo no solo le va a no solo le va a proporcionar soporte y protección, sino que también va a jugar un papel importante en, pues, en la anatomía y la función de la cavidad torácica. Prácticamente va a proteger tanto músculos como nervios intercostales y la propia vascularización de la pared torácica, es decir, venas, nervios y arterias. Ok, la fascia pectoral y clavipectoral. La pectoral se relaciona directamente con los músculos pectorales, es decir, el músculo pectoral mayor y el menor, y forma parte del lecho de la mama y le proporciona soporte a estas estructuras mamarias. Y la fascia clavipectoral, esta se ubica más profundamente. La fascia se va a suspender desde la clavícula y va a envolver el músculo pectoral menor. Esto, por ejemplo, forma parte importante de la movilidad y la estabilidad del hombro también. Y tenemos la fascia endotorácica, en la cual pues va a formar un revestimiento interno, en la que como tal va a fijar la pleura parietal costal a la pared torácica y contribuye a la integridad estructural del mismo tórax, ¿ok? Y tenemos la membrana suprapleural, que prácticamente es la que va a envolver más, va a envolver los vértices pulmonares, va a formar esta membrana como tal suprapleural, que va a proteger las áreas vulnerables como tal de los pulmones. Entonces, y que al final forma parte de esta fascia endotorácica. Ok, hablando de vasculatura, tenemos los nervios de la cavidad torácica. Estos nervios los vamos a encontrar como ramos primarios, que son los 12 pares de nervios espinales torácicos que se van a dividir en ramos anteriores y posteriores, como ya lo mencionábamos, al salir de los forámenes intervertebrales. Y que se acuerdan que les dije que cada nervio iba a tener su nombre de acuerdo a la región que iba a inervar. Entonces, pues tenemos los 12 pares que van a dar ramas posteriores y ramas anteriores. Tenemos los nervios intercostales, que prácticamente son ramos anteriores desde T1 hasta T11, es decir, de la vértebra torácica 1 hasta la vértebra torácica 11. De ahí van a salir estos nervios y van a formar como tal los nervios intercostales, que van a transcurrir o discurrir a lo largo de los espacios intercostales. Entonces, van a emerger en sentido transversal entre una costilla y otra costilla. Ok, van a pasar por en medio. Y el nervio subcostal, que este es un ramo anterior del nervio de T12, es decir, de la torácica 12, que va a formar, que sería la última torácica, entonces es el último nervio torácico, va a formar el nervio subcostal y va a estar situado inferior a la 12ª costilla, ¿ok? Este es el último nervio torácico, pero que también se considera como subcostal. Tenemos nervios intercostales típicos, los cuales van a entrar en las porciones más mediales de los espacios intercostales
y van a discurrir inferiores a la arteria intercostal. Es decir, si se pueden dar cuenta en la imagen de la derecha, tenemos en la parte de arriba es una costilla, la parte de abajo es otra costilla y la parte en medio rosita es el músculo. Dentro o por medio de este músculo tenemos el paquete neurovascular en el que en el nervio intercostal va a ir por debajo del paquete vascular, es decir, pasa vena, pasa arteria y el último vaso que va a pasar es el nervio, ¿ok? Este paquete neurovascular está protegido por los bordes inferiores de las costillas suprayacentes. Entonces, prácticamente nuestros vasos sanguíneos van a estar protegidos propiamente por las mismas costillas, además de que pues el músculo le da propiamente una protección. Ok, tenemos ramos colaterales que se van a originar cerca de los ángulos de las costillas y que colaboran en la inervación de los músculos intercostales y de la pleura parietal. Entonces, como tal, estos nervios brindan esta inervación a los propios músculos intercostales que van a permitir de igual manera el movimiento, que habíamos dicho que nos va a ayudar para los movimientos de respiración, tanto inspiración como expiración. Ahora, pues bueno, habíamos mencionado la inervación en la pared torácica, que va a recibir su nombre como dermatomas, que como tal van a inervar áreas de este tronco en franjas que se extienden desde la línea media posterior hasta la línea media anterior. Entonces ya veíamos en el dibujito, estas fibras nerviosas van a dar dermatomas de acuerdo a la región, van a ser nombrados y que inervan la misma región, ¿vale? De donde salen, de donde emergen, de esas vértebras o de esos forámenes, de donde va ese nervio es la región que van a ir inervando o nutriendo. Los miotomas, como ya habíamos dicho, pues son estas regiones de músculos que van a ser inervados por ciertas fibras nerviosas especiales y que les van a dar pues su inervación de acuerdo al tipo de nervio que emerja, ¿vale? Y tenemos los ramos comunicantes, que como tal se van a conectar cada nervio intercostal al tronco simpático homolateral, es decir, del mismo lado, que van a distribuir las fibras nerviosas simpáticas a través de la pared corporal. Ok, y como tal la vascularización o la irrigación va a estar dada por las arterias principales, que es la aorta torácica, que de aquí va a salir las arterias intercostales posteriores y subcostales y van pues a irrigar o a suministrar toda la sangre a la pared torácica. La arteria subclavia, que de aquí va a aportar sangre a través de las arterias torácicas internas intercostal suprema, y tenemos la arteria axilar, que como tal, esta va a contribuir a la irrigación arterial mediante las arterias torácicas superior y la lateral, ¿vale? Entonces, prácticamente, estos tres vasos sanguíneos importantes o de mayor calibre son las que van a derivar las siguientes arterias que van a nutrir toda la caja torácica. Entonces, bueno, la aorta torácica van a dar origen a las arterias intercostales posteriores y a la arteria subcostal. La arteria subclavia va a dar lugar o va a dar origen a las arterias torácicas internas y a la intercostal suprema. Y la arteria axilar va a dar origen a las arterias torácica superior y a la artéria torácica lateral, ¿vale? Y prácticamente todo este sistema vascular va a dar irrigación o va a nutrir como tal a todos los músculos y al hueso y al todo el esqueleto de la pared torácica. Ok, aquí tenemos la imagen donde podemos ver la aorta, podemos ver la subclavia también y todas las ramas que emergen de estas arterias principales, tanto de una vista posterior y de una vista anterior, ¿ok? Entonces tenemos la rama dorsal de la intercostal posterior y si se dan cuenta pasa justo, o sea, la que está aquí en medio grandota es la aorta torácica
y de esta van a emerger las ramas que van a ir para la parte posterior y para la parte anterior. Y que pues a la vez se van pues haciendo más en vasos más pequeños cada vez o capilares y que se van a distribuir a lo largo de toda la pared torácica. Y si se dan cuenta hay ramas que van a pasar entre entre un hueso, perdón, entre una costilla y otra y que pasan transversalmente, ¿ok? Es decir, pues casi en la misma dirección de las costillas. Y entonces tenemos las intercostales suprema, la cuarta intercostal posterior, la arteria torácica interna, la aorta descendente, y bueno, ahí podrán ver todas las arterias, ¿vale? Que ustedes lo van a estudiar más detalladamente para que puedan hacer sus esquemitas y puedan pues ejemplificarlo más. Así como salen las arterias, las venas siguen el mismo recorrido y tienen prácticamente los mismos nombres. El mismo nombre de la arteria es el mismo nombre de la vena. Ok, y como tal, eso fue pues la parte del sistema nervioso y el tórax, los componentes y sus funciones principales.